Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, rogando a Dios Padre la presencia del Espíritu Santo para que sea guiándonos y revelándonos toda la verdad. Porque como dice tu palabra, y sabréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Vamos a entrar a estudiar o a analizar bajo las Escrituras la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo, un personaje muy controvertido y muy pocas veces nombrado, que es el Anticristo. Una de las señales o advertencias que el Señor Jesucristo nos hace a nosotros antes del fin, que esto también va entrelazado con las 10 vírgenes. Entonces es una advertencia, una de estas señales. Está en Mateo 24, 23. Hablando el Señor Jesucristo de el Anticristo. Recordemos, hermanos, que Anticristo es una persona que sustituye al verdadero Mesías o se opone a las cosas de Dios, de Cristo. Viene a representar supuestamente al Señor Jesucristo. Pero todo esto está obrado o maquinado por Satanás. En Mateo 24, 23, hablando el Señor Jesucristo, en una de las señales antes del fin, antes de la venida, el Señor nos está advirtiendo lo siguiente. Mateo 24, 23 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y grandes prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad que está en los aposentos, no lo creáis. En Primera de Corintios, el Señor, el Espíritu Santo nos dice, Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Satanás desde el principio ha querido ser igual a Dios, imitar en todo a Dios. El falso profeta o los falsos profetas tienen la misión de prepararle el camino al anticristo. Así como el profeta Juan le preparó el camino al Señor Jesucristo, este falso profeta o estos falsos profetas tienen que prepararle el camino al anticristo. Estas características de estos falsos engañan, roban, mienten, asesinan, adulteran y falsifican la palabra de Dios, predican el texto, porque recordemos que Satanás no puede recitar el contexto. Recordemos cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, Satanás le recitaba Biblia al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le respondía con el Espíritu Santo y con el contexto. Quitan el contexto a propósito de arrastrar mucha gente a los pies del anticristo y después a la condenación eterna. Esto es lo que pasa. Juan
8:44, el Señor hablando, dándonos las características de Satanás, dice, hablando con unos fariseos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y de vuestro padre el diablo que sus deseos quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y es padre de la mentira. Entonces, una de las características que tiene estos falsos es que hablan mentiras y hablan de lo suyo, experiencias personales que supuestamente han tenido con el Señor Jesucristo, han tenido de pronto con el Espíritu Santo, que venden la unción o la entregan. Entonces vamos a hablar el anticristo, primera de Juan 2:18, hay un título grande, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han salido muchos anticristos, por esto conocemos que son los últimos tiempos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? Estas personas, como está hablando aquí el apóstol Pablo, dice que ellos estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, y que si hubieran sido de nosotros, hubiera permanecido. Esto quiere decir, hermanos, es personas con el conocimiento del Señor Jesucristo que vuelven al pecado, no que se van de una congregación, porque muchas veces uno sale de una congregación y dicen que uno perdió la cobertura. Entonces, darían a entender que al Dios que nosotros le estamos sirviendo es un Dios pequeñito que solamente está ahí sentadito en esa congregación, sabiendo que Dios es grande, es poderoso, que la palabra de Dios dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. El Señor dice, ¿qué casa me podréis hacer? Entonces, ahí a este tema no se refiere. ¿A qué se refiere esto de que están con nosotros, pero que salieron de nosotros, pero que no son de nosotros? La respuesta la tenemos en Primera de Pedro 2:20. Dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postre estado viene a ser peor que el primero, porque es mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí este versículo nos está aclarando que una vez ellos escaparon a las contaminaciones del mundo. ¿Qué pasó? Escaparse a las contaminaciones del mundo, hermanos, es guardarse, no practicar el pecado, arrepentirse y apartarse. Y estas características, estos falsos las tenían. Estaban arrepentidos, estaban apartados, llegaron al conocimiento del Señor Jesucristo, porque aquí lo sostiene la palabra. Pero ¿qué pasó con ellos? Volvieron a caer en sus delitos y pecados. Dice la palabra de Dios que el estado de ellos viene a ser peor que el primero. Muchas veces cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos como trapos de inmundicia,
llenos y muertos en nuestros delitos y pecados. Después que adquirimos el conocimiento del Señor Jesucristo, la fe, el amor, entonces nos volvemos nuevas criaturas. Pero a estos, ¿qué les pasó? Se llenaron de soberbia, que todas se las sabían y las que no, entonces se las inventaban y entonces cayeron de nuevo en sus delitos y pecados. Dice el Señor que que ellos conocieron el camino de justicia de Cristo, ¿sí? Pero se volvieron para atrás, volvieron a practicar de nuevo. Pero qué curioso que estas personas están predicando la palabra de Dios. Y si yo tengo para decir que están predicando la palabra de Dios, es porque tengo los argumentos en la misma palabra de Dios que es así. Dice el Señor que más les hubiera no haber conocido el camino de justicia. En otras palabras, la palabra de Dios. Conocían o conocen la palabra de Dios, pero se apartaron del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál santo mandamiento? El primero, primera de Timoteo 1:4 dice, otra advertencia. ¿Qué pasó con estos falsos profetas y estos anticristos? Pasó lo siguiente. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que por edificación de Dios, o sea, leer la Biblia, que es por la fe. Así te encargo ahora. Lo mejor que nosotros podemos hacer para no caer en doctrinas del error es consultar directamente la palabra de Dios, que es la Biblia. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, los cuales se apartaron algunos y se volvieron a la vana palabrería. Esto les pasó a estos falsos. Se apartaron de este santo mandamiento. Amor no fingido. Fe. Una fe fingida. En otras palabras, hipócritas. Y pueden engañar a las personas, pero a Dios nadie lo engaña. Estos falsos anticristos y profetas no tienen el fruto del Espíritu Santo. Lo más aterrador de esto y lo más triste y lo más doloroso es que estas personas tienen muchos seguidores, más que a Dios. En otras palabras, obedecen más a esas personas porque de pronto son ungidos más que a Dios. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, no, ¿qué tal? Nosotros no hacemos esto. Entonces la pregunta mía es, bueno, si no les creen y si obedecen más a estas personas, ¿por qué no a Dios? ¿Por qué no toman un tiempo diario y escudriñan la palabra de Dios 10 minutos diario? Y el Señor, el Espíritu Santo, Él es el que nos va guiando. Recordemos, hermanos, que la misma palabra de Dios, la misma Biblia, tiene la interpretación. Nosotros no necesitamos de consultar. Simplemente tienen que haber guías en nuestras vidas, como tutores, que nos guíen a escudriñar la palabra. Solo guiarnos. El resto lo hace el Espíritu Santo, que es la promesa que nosotros tenemos. Primera de Juan 3:23 dice, y este mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ha mandado.
y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu Santo. No amar de palabra, sino de hecho. En otras palabras, si hay un hermano con mucha tribulación y nosotros estamos predicando el Evangelio, no nos molestemos si de pronto nos toca prestar el hombro para llorar con ellos, para llevarles tal vez una ayuda, no solamente a un hermano, también a los necesitados, cojos, mancos, ciegos y presos, viudas, huérfanos. A eso se refiere la palabra de Dios. Y eso sabemos que es el fruto del Espíritu Santo. Estos personajes, el anticristo, siguen una fe falsa, una creencia falsa. Ellos no guardan sus mandamientos, andan todavía en sus pecados, muertos en sus delitos y pecados. Muchas veces los hacen a escondidas, aparentan santidad, como dice la palabra de Dios. Son lobos disfrazados de ovejas. Pero como dice la palabra también de Dios, ¿no? Hasta en secreto hacen sus cosas que dan hasta vergüenza hablarlas. En secreto. Entonces ellos, de pronto la gente no los ve. Pero en secreto hay alguien que los ve, que es el Todopoderoso. A él nadie lo puede engañar. También estas personas hacen mercadería con la palabra de Dios, cobrar por predicar. Segunda de Pedro 2:19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Prometen libertad. Venga, hermana, la libero. Venga, le hago una liberación. Sustituyen a Cristo. Vana sería la cruz de Cristo, donde otro ser humano viniera y me libertara a mí de mis pecados. Hermana, que usted tiene un demonio. El demonio de adulterio. Le echan la culpa al demonio sabiendo que ese pecado lo tengo es en mi carne y son mis deseos. Y esos deseos son los que me llaman y me inclinan al pecado. Y entonces hacen y prometen liberarlo a uno. Muchas veces una de las cosas es que lo que es la religión y la política lavan mucho el cerebro. ¿Y qué pasa? Que psicológicamente a uno le están tratando para liberarlo, por ejemplo, del alcohol. Y pues de pronto uno de un momento a otro ya no volvió a tomar. Entonces esa persona que lo liberó a uno, entonces uno ya queda en deuda con ella. Entonces yo ya quedo en deuda con ella, entonces como ella me liberó, porque como ella me liberó, porque como quitan a Cristo, y a nombre de Cristo es que liberan. Entonces quitan a Cristo y ya usted se tiene que quedar aquí, usted nació acá, yo soy su padre espiritual, o sea, ¿para qué está el Espíritu Santo si la palabra de Dios dice que la misma unción del Espíritu Santo es la que nos enseña? Que no necesitamos que nadie nos enseñe, que no necesitamos que nadie nos guíe. Sí, no necesitamos que nadie nos enseñe para guiarnos y poder identificar estos falsos. Porque la misma unción del Espíritu Santo nos va a enseñar cuáles son los falsos, cuáles son los verdaderos. Una de las cosas que el Espíritu Santo nos advierte es, tienen que tener el fruto del Espíritu Santo y no a medias, porque Dios no da nada a medias. Tienen que ser enterito el fruto del Espíritu Santo. Esto está en Gálatas
5:22, para que nosotros lo aprendamos. En Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, estas características las tiene lo que son los falsos profetas y los anticristos. Dice la palabra de Dios, muchos anticristos. El Señor, hay en especial un anticristo que va a hacer señales y prodigios. Si es posible, va a hacer llover hasta fuego. Y muchos de los escogidos van a caer. Esto hasta ahora, hermanos, es como un abrelatas de lo que se viene en la próxima prédica, porque ya estamos conociendo lo que es las artimañas de Satanás, que el propósito de él es engañar al mundo entero, porque él sabe que le queda poco tiempo y tiene que ganar muchas almas. ¿Y cómo las gana? Por medio de un evangelio falso, por medio de mentiras. Y entre mucho más gente vaya y caiga en la mentira, más gente se va a arrastrar al infierno. Entonces, una de las cosas que el Señor nos exhorta y nos advierte, Él ya nos lo ha dicho y nos lo vuelve a repetir actualmente. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. La tecnología ya está avanzada, que es una de las señales. La tierra ya no puede más con el pecado del ser humano y lo está vomitando. Vienen ya desastres naturales que son desastrosos. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo quiere que nosotros conozcamos es que identifiquemos realmente estos falsos profetas y el anticristo. Ya en la próxima grabación vamos a entrar más a fondo de esta prédica para que aprendamos a identificar y que el Espíritu Santo nos provea de mucho discernimiento, de mucha sabiduría, para poder tener ese conocimiento de este personaje o de estos personajes, para que no nos metan tan fácil los dedos a la boca. También es por nuestra salvación. También es por nuestro buen arrepentimiento, por nuestra buena obediencia y por guardar ese mandamiento santo de la palabra de Dios, que es una fe legítima, un amor no fingido los unos a los otros. Y con la guía del Espíritu Santo, vamos a saber identificar esta clase de personas. Recuerden, hermanos, la palabra de Dios, ella nos exhorta, ella nos enseña, ella nos corrige, ella nos disciplina para toda buena obra, para el servicio del Señor y para el servicio de nuestro prójimo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gloria, te damos la honra y te alabamos, Padre. Gracias, Padre, por tu preciosa misericordia y por esta palabra tan hermosa que hoy nos has revelado, Señor. Porque como tu palabra lo dice, tú quieres que nadie se pierda, Señor.
que todos vengamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para tener vida y vida eterna. Que seamos, Señor, bien fundamentados sobre los apóstoles y los profetas, pero que los que están escritos aquí en tu palabra, en la Biblia. No que venga un falso profeta, o que venga un anticristo, o que venga un falso apóstol, o que venga cualquier otra persona, Señor, a predicarnos un evangelio según como ellos piensan, según como a ellos los adoctrinen, sino como tu palabra lo dice, Padre, acomodando lo espiritual con lo espiritual. ¿Y cómo es acomodando lo espiritual con lo espiritual? Tu misma palabra tiene la misma interpretación, Señor. Nosotros no necesitamos consultar ni teólogos ni filósofos, Señor, porque tal sabiduría no es humana. Tal sabiduría es diabólica, porque de eso se trata, Padre. Porque Satanás adultera, distorsiona tu palabra para que muchas personas crean esa mentira y se condenen. Pero a la luz de tu palabra y a la luz de tu evangelio, Señor, el Espíritu Santo en esta noche nos quiere revelar realmente la personalidad que tiene estos anticristos y estos falsos profetas. Y más en estos últimos tiempos, Padre, que se está viendo mucha violencia, que se está viendo cómo están falsificando y haciendo mercadería con tu palabra y engañando a muchos. Tu palabra dice que tu pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y si se pierde por falta de ese conocimiento, porque Padre, te ruego que pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer para escudriñar tu palabra, porque sabemos, Señor, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Te encomiendo y ruego por cada uno de mis hermanos de este grupo, Padre. Santifícalos en tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que los libres de todo mal. Guárdalos del maligno, Señor. Pon en cada uno el querer como el hacer, te lo ruego y te lo suplico humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guarda a cada uno de nuestros hijos, Padre. Permíteles que cada uno de ellos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Concédenos, Padre, un arrepentimiento verdadero y genuino. Te suplico, Padre, que pongas en cada uno de nosotros un corazón de carne y que seas tú quitando este corazón de piedra, Señor. Amándonos unos a otros, Señor. Amándote a ti sobre todas las cosas. Poniendo todo nuestro interés, todo nuestro amor, todo nuestro propósito, Padre, para servir a nuestro prójimo. Que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros, para que nosotros podamos predicar el Evangelio, Padre Santo, porque nosotros no somos hijos de un Dios que hace excepción de personas. Tú no haces excepción de personas. Tú, Señor, revelas esta sabiduría es a los humildes de corazón, porque resiste a los soberbios. Grande y poderoso eres tú. Gracias, Padre, y ponemos esta semana que termina en tus santas y preciosas manos, Señor. Y esta noche también la ponemos en tus manos, Señor. Guárdanos, Padre. No permitas, Padre, que nuestro pie resbale. Y líbranos, Señor, de la ira venidera. Y tu esposa dice, ven, Señor, ven por tu iglesia, ven pronto, Señor, porque esta tierra está colapsando ya del pecado y tanta sangre derramada, porque tú eres justo,
Ven a hacer justicia, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.